Muy buenos días, amados hermanos. Es un placer y al mismo tiempo un honor estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Es una gran responsabilidad de traer esta palabra para todos. Muchas gracias a quienes nos están acompañando a través de Facebook Live. Muchas gracias por estar en sintonía. El mensaje de hoy es la continuación de la serie Parábolas de Jesús. El juez injusto y la viuda insistente. Tomado de Lucas 18, del 1 al 8, es el mensaje de esta mañana. Pero a mí me parece, analizando muy bien esta parábola, que el contexto inmediato de esta parábola se encuentra en el capítulo 17, específicamente en el versículo 5. Les invito a que abran en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, en el versículo 5. Dice así la palabra. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. La versión reina, la versión Dios habla hoy, traduce esta petición de esta manera: danos más fe. Oigan bien, los apóstoles le piden al maestro que les aumente la fe. ¿Se acuerdan que en otra ocasión, creo que está en Lucas 11:1, los apóstoles le piden que les enseñe a orar? Enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Le pidieron. En aquella ocasión, el maestro les enseña la oración modelo. Ahora en este texto, Lucas 17:5, los apóstoles le piden que les aumente la fe. En el versículo 6, entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Quizás los apóstoles esperaban que Jesucristo les dijera: aquí tienen, reciban la cantidad de fe que cada uno de ustedes necesita. Sin embargo, a lo mejor se desilusionaron que el maestro no dijo palabras semejantes, sino que les dijo que no es cuestión de cantidad de fe, sino de calidad de la fe. Si tuvieseis fe como una pequeña semilla, si confiaran en Dios, aunque sea un poquito, Dios hará maravillas. Es la respuesta del maestro. Es que algunas veces, especialmente hoy en nuestra era moderna, donde cuando solo tocamos un botón y
ocurren cosas. Vamos a subir X cantidad de pisos en un edificio, entramos al ascensor, marcamos el número del piso y en cuestión de segundos estamos allá arriba, sin el menor esfuerzo. Y así sucesivamente hay tantas cosas que la tecnología nos hace la vida fácil. En el campo espiritual no es así. Aumentanos la fe, danos más fe, pidieron los discípulos. Pero no es algo que puede ocurrir de la noche a la mañana. Para mí, este pasaje es el contexto de la parábola que vamos a estudiar esta mañana. Tomen en cuenta, por favor, esta petición que hacen los discípulos. Mantengan esto en su mente a la hora de ir reflexionando en el mensaje que Dios, oigan bien, Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. Y yo pregunto, ¿quién de ustedes se hace eco de esta petición? ¿Quién de ustedes dice, Señor, auméntame la fe? Pregunto, ¿quién de ustedes dice, Señor, yo creo en ti, pero ayúdame a creer más? ¿Quién dice yo? Soy el primero que pide, Señor, auméntame la fe. Yo ruego a Dios y he estado orando y es mi súplica que la palabra de Dios de esta mañana nos aumente la fe. Que la palabra de Dios, porque la fe viene por oír, el oír la palabra de Dios, ¿no es así? Por favor, sintonice la palabra, su mente, su corazón en este momento. Enfóquese, olvídese de todo ruido, de toda distracción que pueda robarle, quitarle la concentración en este instante. Concéntrese en el mensaje de Dios. ¿Saben ustedes que la calidad de nuestra fe se refleja en nuestras oraciones? Fe y oraciones están unidas. Oiga bien, nuestra calidad de fe se refleja en nuestras oraciones. Hace unos días, uno de los miembros de nuestra congregación me expresó un sentir de él, una preocupación de él, y me dijo que él percibe que en nuestra congregación carecemos de profundidad de la oración. Él me dice, los martes de oración, yo percibo que hay carencia del hábito de orar. Nuestros hermanos no tienen el hábito de orar con constancia, con profundidad. Las oraciones son superficiales. Es lo que me expresaba este hermano. Y ciertamente yo coincido con él, porque comenzando con este servidor, no oro lo suficiente. Admito que necesito pasar más tiempo en la oración. ¿Cuántos de ustedes reconoce en este momento que necesita orar más? Recuerden también, amados hermanos y hermanas, amigos, la primera batalla que tenemos que ganar cuando vamos a orar es la batalla por la concentración, es la batalla por el enfoque. Si no iniciamos a pronunciar palabras en la oración,
enfocados y concentrados en Dios. Los pensamientos que están allí en nuestra mente hacen que pronunciemos incoherencias en la oración. Nuestra lucha al iniciar, cuando vamos a empezar a orar, tiene que ser por ganar esa batalla de la mente, la batalla de la concentración. Cuando usted logra vencer esa batalla real, es una batalla real para concentrarte en el momento en que vas a pronunciar palabras en tu oración. Luego fluyen los pensamientos y esas oraciones son profundas, no son superficiales y no vamos a estar repitiendo. Recuerden, algunas veces estamos acostumbrados a comenzar a orar y a pronunciar las mismas palabras como un rezo. Empezamos con un mismo formato y una misma terminología. Tengamos cuidado con eso. Tal vez revela que no estamos experimentando la oración como debe ser. Sirva esta reflexión para introducir el mensaje de Dios para este día. El mensaje para todos nosotros. El juez injusto y la viuda insistente, tomado de Lucas 18, del 1 al 8. Muy bien. Les dijo, versículos 2 y 3, les dijo: había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Lucas 18, 2 al 3. He dejado por fuera el versículo 1, volveré a ese versículo que es muy importante y es vital. Tengan en cuenta esto. El Señor Jesús, que es el maestro de las historias, maestro de historias sencillas, pero con verdades espirituales profundas. Jesús toma historias. Algunos dicen que las parábolas no son historias reales, probablemente. Algunos dicen que las parábolas son historias que el Señor compuso a fin de comparar una verdad, una situación terrenal con una verdad celestial. Entonces, Jesús empleó dos clases de parábolas. El primer tipo de parábola son aquellas en las que él compara. Y el segundo tipo de parábola es en la que él hace contrastes. En esta parábola de hoy, el tipo de parábola es una parábola de contraste. Pone dos cosas que son opuestas. Dos cosas que están completamente opuestas, la una de la otra, para enseñar verdades espirituales. Entonces, aquí en Lucas 18, 2 al 3, él cuenta una historia que bien pudo haber ocurrido en algún pueblo de Israel. Y también habla de la viuda. En Israel abundaban las viudas. En Israel, una mujer que enviudaba, si no tenía recursos económicos, quedaba completamente desamparada. Una mujer en un mundo hecho por los hombres, donde hay tantas injusticias con las mujeres, una viuda estaba sola.
Y también esta parábola nos habla de un juez injusto. Y era común este tipo de jueces. Era común en el pueblo de Israel, al punto que se dice que la gente usaba un término general para referirse a los jueces. Los llamaban jueces ladrones. Los jueces no eran estimados en los días del Nuevo Testamento como personas respetables y nobles de corazón. Por el contrario, se les veía con recelo. Entonces, el Señor nos plantea una historia que pudo haber ocurrido. Y luego dice en los versículos 2, 4 al 6, nos presenta el juez. No temía a Dios ni respetaba al hombre. Miren, primera característica de este hombre. Menciona dos cosas el relato de Jesucristo sobre este juez. Dos cualidades de él, del individuo, totalmente terribles. No temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, este juez no podía uno llegar a su corazón para que impartiera justicia, ni siquiera apelando a la religiosidad y a la fe, porque él no temía a Dios. Era reconocido como un hombre sin temor a Dios y no respetaba a hombre. Imagínense, nadie podía tocar o acercarse al corazón de este hombre. Ni Dios, porque él no temía a Dios, ni respetaba a hombre. No había un sentido de humanidad en él. Imagínense, este juez olvidaba que un día él iba a rendirle cuentas al juez del universo, al Dios Todopoderoso, en el juicio final. Él no tomaba eso en consideración. Segunda cosa que notamos en esta historia sobre este personaje, él era consciente de su carácter malvado. Él mismo dice, Jesús, que él dijo, no temo a Dios ni respeto a hombre. Noten esto. Hace gala de su corazón de diamante duro. Él mismo está consciente. Algunas veces nosotros cometemos errores, fallamos, tomamos malas decisiones porque ignoramos, porque estamos ciegos. Pero qué terrible es cuando alguien hace algo a propósito, consciente, lo planea y lo ejecuta. Este juez revela y él dice, yo ni temo a Dios ni temo a hombres. Tercero, se preocupaba solo por su propio bienestar. Y lo dice en la historia. Porque esta viuda me es molesta. Esta viuda me molesta. Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Finalmente, él hace justicia al clamor de esta viuda, no por humanidad, no por un sentido de justicia, del deber de él como juez que está sentado en el tribunal para impartir justicia con rectitud. Pero él no es movido ni por el sentido de justicia, ni por el sentido de humanidad, ni por el sentido religioso. Nada lo mueve. Lo único que lo movió fue su propio bienestar. El egoísmo es la raíz de todo pecado. En cuarto lugar, qué tragedia para la comunidad. Un hombre de esta clase
ocupando un puesto de gran responsabilidad. No perdamos de vista que el propósito que el Señor Jesús tiene en esta parábola, voy a volver a este punto número 4, Lucas 18, versículo 1. Lean conmigo, por favor, Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Noten ustedes, el propio Jesucristo declara el propósito que él tiene al contar esta parábola. No perdamos de vista ni nos vayamos por las ramas. No perdamos el enfoque de cuál es la lección principal que tiene Dios para ti y para mí en esta parábola. Jesús dice a sus discípulos que deben orar siempre y no desmayar. Es decir, algunas veces no algunas veces, retiro eso y digo continuamente, somos inconstantes en la oración. No perseveramos clamando noche y día por una misma petición. Estamos siempre orando esporádicamente. Oramos dudando. Nos desanimamos. Jesús dice, no te rindas. Sigue orando. ¿Saben qué? Esta parábola es una parábola profética, es una parábola escatológica, porque en el fondo la parábola el Señor está contando y diciendo a sus discípulos, miren, cuando yo regrese, quiero encontrarlos orando. Entonces estamos analizando el carácter de este hombre y decimos qué tragedia es cuando una sociedad tiene jueces como este individuo. Es decir, aquellos ladrones, aquellos oportunistas. ¿Por qué será? Pregunto, ¿por qué será que nuestros líderes políticos, por qué será que ellos, los pillos, los ladrones, los deshonestos, son los que llegan a ocupar puestos de poder, donde hay mucho dinero? Qué triste y qué lamentable es poner a los ratones a cuidar el queso. Pero no perdamos de vista, la parábola no tiene connotación política ni es un mensaje para desviarnos y hablar de la condición de nuestros políticos y altos dirigentes que son ladrones. Ese no es el tema. El tema es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero hablemos un poco sobre los jueces y qué se esperaba de ellos en la tierra de Israel. En la ciudad de Jerusalén había muchos jueces de paz. Este juez no era un juez, era un juez civil. Sus casos no eran casos religiosos. Este juez despreciaba principios fundamentales a la hora de atender un caso. Cito aquí Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 4 al 7. Me parece relevante que ustedes y yo recordemos lo maravilloso que es la palabra de Dios en términos de justicia. Dice así, Segunda de Crónicas 19, versículo 4. Josafat vivía en Jerusalén. Este Josafat es rey de Judá. Josafat vivía en Jerusalén, pero acostumbraba a visitar a su pueblo. Hacía recorridos desde Beerseba hasta los montes de Efraín para hacerlos volver al Señor, Dios de sus antepasados. Qué hermosa labor de este rey de Judá, un hombre con el corazón inclinado a Dios. Su labor, dice, era recorrer su tierra, Judá,
para hacer volver el corazón de la gente al Señor. Versículo 5, además estableció jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, una tras otra. Este rey estaba preocupado por justicia para su pueblo. Dice el versículo 6, y dijo a los jueces, fíjense bien en lo que hacen, porque no van a juzgar en nombre de los hombres, sino del Señor, que estará con ustedes cuando den el fallo. Versículo 7. Así que respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. Sin embargo, el juez de nuestra historia ignoraba completamente estos principios éticos, estos principios legales, estos principios divinos a la hora de impartir justicia. Ahora, la viuda. Ningún hombre la representaba. La viuda iba ante este juez continuamente. Ella tenía un caso de una injusticia contra ella de parte de una persona y fue al juez a pedir justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla. Ahora, algunas veces yo hago énfasis en que para estudiar un pasaje bíblico necesitamos transportarnos al contexto histórico, pero en esta ocasión quiero hacer una cláusula y esta regla, este principio, quiero cambiarlo un poco en este momento y decirles, ¿qué tal si esta historia y esta viuda existiera hoy en día? Y ella tiene un caso terrible de una injusticia. Un fraude, un intento de robo de la única propiedad que tiene. Y entonces ella va ante un juez que no teme a Dios, ni respeta a los hombres. ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué haría una mujer en estos días, ahora, en el año 2020? ¿Saben qué haría? Estaría mandándole chats continuamente, escribiéndole por WhatsApp. Estuviera constantemente, hazme justicia. ¿Cuándo me vas a atender mi caso? Ella llegaba a la puerta de la oficina del juez y ella estaba allí muy temprano y el juez se bajaba de su auto, el chofer le abría la puerta y entonces ella lo ve y ella le dice, hazme justicia, y él la ignora. Pero ¿saben qué? Le gritaba, no era algo, ella estaba con un cartelón allí, hazme justicia, ¿cuándo vas a hacerme justicia? Ella lo llamaba, él le cerraba las llamadas, ya dejaba mensajes con la secretaria, hazme justicia, noche y día. Nunca se desanimó. Ella fue persistente hasta que el juez dijo, porque esta mujer es un dolor de cabeza. Esta mujer me está colmando la paciencia. Le voy a hacer justicia. Hay lecciones para nosotros en esta hermosa parábola. Pero no perdamos de vista el propósito de Jesús. ¿Cuál es el propósito de Jesús con esta parábola? ¿Cuál es la lección que Dios tiene para ti, para mí en esta mañana, en esta parábola? Jesús dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es una parábola escatológica,
porque Él espera que sus discípulos oren continuamente y estén orando cuando Él venga en su segunda venida. 3 cosas yo deseo resaltar de esta historia. El clamor por justicia es uno de los 3 clamores que la humanidad, el mundo entero, coincide. ¿Saben ustedes? 3 clamores: justicia, relaciones, belleza. En esta historia notamos este clamor por justicia. Esto está grabado en nuestra naturaleza. Dios puso este sentido de justicia. Cuando alguien asesina, cuando alguien comete un robo, cualquier acto de injusticia, lo primero que nosotros decimos es que se haga justicia, que le caiga el peso de la ley, y deseamos que esta persona pague ante la ley. Ese deseo y ese sentido de justicia lo puso Dios en nosotros. Pero ¿saben qué? La justicia aquí en la tierra es tardía, es imperfecta. Nunca vamos a tener completa satisfacción con la justicia terrenal. Por eso nuestro clamor es en el día del juicio, donde habrá justicia perfecta. La oración refleja nuestra fe. ¿Saben qué? La oración tiene un propósito último. Ahora te pregunto y les pregunto a todos. Pregunto a mi familia. Pregunto a ustedes. ¿Cuál es el último, el propósito máximo, el propósito fundamental de la oración? ¿Por qué nos pide Dios que oremos? Para pedirle, para depositar en Él nuestras ansiedades. ¿Saben qué? El propósito último de la oración es la comunión con Dios. Miremos la oración desde esta perspectiva. La oración es tener comunión con Dios. Y tiene sentido esto. ¿Saben por qué? Porque nuestro Maestro Jesucristo pasaba largas horas orando. Toda la noche orando. Se levantaba aún muy oscuro y se iba a un lugar desierto a orar. Después de una larga jornada atendiendo a las multitudes, se retiraba a un lugar desierto a orar. La oración es la comunión con Dios. Pero el problema es que vemos la oración como un deber y la tenemos clasificada dentro de la lista de deberes cristianos. Y así se ve como una obligación. Vamos al culto de oración, la noche de oración. Oh, ya tengo que orar. Hey, ¿qué tal si oramos? ¿Cómo vemos la oración? Como una carga, como una obligación. No la vemos como un privilegio. No la vemos como una oportunidad de tener comunión con nuestro Padre Celestial. Pues debemos mirarla así. Quitemos esa idea equivocada de que la oración es un deber, que la oración es para pedir cosas a Dios. La oración es para tener comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros disfrutaríamos más de ese tiempo de oración y no haríamos oraciones superficiales? No haríamos oraciones para llevar. Cuando hablo de oraciones para llevar, me refiero a esa vida práctica que tenemos nosotros, donde hacemos una llamada al restaurante de comida rápida y le decimos, deseo tal o cual cosa para llevar, y llegamos y queremos que en fracción de minutos
nos den la orden. Todo rápido, todo fácil. La oración no es para llevar, no es una oración superficial. Jesús dice en Lucas 18:1, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios será fiel a su promesa. Ciertamente, cuando uno ora, también refleja nuestro concepto de Dios. ¿Qué clase de Dios es el en el que yo creo? El Dios nuestro es un Dios compasivo, misericordioso, es un Dios, es nuestro Padre celestial. Y por eso esta parábola de contraste, este tipo de parábola, el Señor pone a un juez que es el mismo diablo y pone a la viuda que representa a los desvalidos, a los desprotegidos. La viuda representa al hombre y la mujer de Dios, cuya esperanza es únicamente en Dios, que no tiene poderes, no tiene influencia, no tiene riquezas. Confía únicamente en Dios. Dios va a responder. Dice Lucas 18, lean conmigo por favor, Lucas 18, versículo 6 al 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Recuerdan que he estado enfatizando que esta parábola, esta enseñanza, es una exhortación escatológica. Este mensaje tiene que ver con nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Habrá quienes asisten a la iglesia, pero no tienen verdadera fe. ¿Hallará fe en la tierra? Es lo que pregunta el Señor. Claro que Dios, nuestro Padre, va a responder nuestras súplicas. Nuestro Padre celestial, bondadoso y misericordioso, responde nuestras oraciones. Un grupo de amigos cristianos estaban conversando y discutiendo sobre cuál es la posición corporal correcta para orar. Uno decía, bueno, tiene que ser de rodillas. Otro decía, no, tiene que ser de pie, con las manos levantadas. Otro decía, bueno, tiene que ser postrado completamente, tu cara tocando el piso. ¿Saben qué? La Biblia no nos habla de cuál es la posición corporal más espiritual o la correcta para orar. ¿Saben qué es lo que dice la Biblia? Que la actitud del corazón es lo que cuenta. Y dice Jesús, si le preguntásemos a Jesús, Señor, ¿cuál es la posición correcta para orar? El Señor diría, continúen orando. Esa sería su respuesta. No dejen de orar. Oren continuamente, oren con persistencia, oren con perseverancia. Es lo que el Señor nos diría sobre cuál es la posición para orar. La oración es un privilegio, no es un deber, no es una obligación. La oración es comunión con Dios, con nuestro Padre. Y entonces el Señor nos da la garantía de su palabra que va a oír nuestras oraciones.
Ruego que esta palabra fortalezca nuestra fe y nos anime a orar más, a orar con profundidad, con persistencia. E invito a cualquiera que desee rendir su vida a Cristo Jesús a que lo haga. Hoy es el día de salvación. Póngase en contacto con nosotros. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.